No te voy a mentir. Esto que te voy a contar no lo sabe ni mi familia. Me pasó. No me lo contaron. Fueron cosas breves, rápidas, pero que dejaron una marca tan fuerte que todavía no puedo dormir bien. Si alguna vez sentiste que había algo que no podías explicar, suscríbete ya mismo. Y contame en los comentarios qué fue lo más paranormal que viviste vos. Porque te juro que después de estas 7 historias, vas a mirar distinto cada sombra en tu casa. Empecemos. El reflejo que no era yo. Todo comenzó una noche cualquiera, de esas en las que uno solo quiere dormir y desconectarse del mundo. Me estaba lavando los dientes frente al espejo del baño, ya con la rutina tan mecanizada que ni siquiera pensaba en lo que hacía. El único sonido era el chirriar del cepillo y el goteo ocasional del grifo mal cerrado. Tenía la luz blanca de arriba encendida, esa que parpadeaba a veces y dejaba un zumbido eléctrico en el aire, como si algo estuviera a punto de fallar. Fue entonces cuando noté algo pequeño, pero completamente fuera de lugar. Parpadeé, y por alguna razón que aún no comprendo, miré mi reflejo justo en ese instante. Y fue ahí cuando lo vi. Mi reflejo parpadeó, pero no al mismo tiempo que yo. Fue una fracción de segundo tarde, como si mi imagen estuviera siguiendo mis movimientos, pero con un leve retraso, como un mal video en una llamada con mala señal. Pensé que tal vez me lo había imaginado. Me acerqué más al espejo, con la espuma en la boca y los ojos entrecerrados por el escozor de la pasta. Me miré fijamente. Volví a parpadear. Otra vez. El reflejo tardó medio segundo. Me congelé. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí que algo no estaba bien. Intenté buscar una explicación lógica. El parpadeo de la luz, el cansancio, tal vez un reflejo extraño por el ángulo. Pero nada encajaba del todo. Di un paso atrás, sintiendo como la piel se me erizaba. Y en ese momento, mi reflejo me sonrió. Pero yo no había movido ni un solo músculo. Fue una sonrisa lenta, torcida, como si disfrutara verme confundido o asustado. El cepillo se me cayó de la mano y golpeó el lavamanos con un sonido seco, que me sacudió de golpe. Respiré hondo. No quería seguir mirando. Mi corazón latía con fuerza y me sentía observado, no solo por el reflejo, sino por algo más, algo que no estaba en este mundo. Apagué la luz del baño con una mano temblorosa. El cuarto quedó a oscuras, y en ese silencio opresivo, creí escuchar un leve susurro, como si el reflejo aún me estuviera hablando desde el otro lado del espejo. Esa noche no dormí. No volví a encender esa luz durante semanas, ni a usar ese espejo. Me afeitaba con la navaja eléctrica sin mirarme. Me lavaba los dientes sin levantar la vista. Incluso pensé en cubrir el espejo con una toalla. Pero algo en mí me decía que si lo hacía, si dejaba de mirar, le daría más poder a eso que me imitaba. O peor aún, que ya no era un reflejo, sino algo que me estaba suplantando. El susurro del armario. Esa noche estaba solo en casa. No era la primera vez, pero había algo distinto en el aire. El silencio era más pesado de lo normal. No el silencio común de la madrugada, sino uno denso, incómodo, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Me acosté tarde, viendo videos sin sentido para quedarme dormido. Cerré los ojos pasadas las 3 de la madrugada. Las 3:14 de la mañana, para ser exacto. Lo sé porque lo último que vi fue la hora parpadeando en rojo en el reloj digital de mi buró. Estaba por quedarme dormido, en ese limbo entre el sueño y la conciencia, cuando escuché algo. Una risa. No fuerte. No escandalosa. Era algo apenas audible. Pero estaba ahí. Una risa apagada, áspera, casi como un carraspeo burlón. Y venía del armario. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de convencerme de que había sido un ruido de la calle, de la casa vecina, o algo de mi cabeza. Pero no. La risa volvió. Esta vez más clara. Más cerca. No fue una carcajada. Fue algo más perverso. Como si alguien disfrutara de verme dudar, temblar en la oscuridad. Me senté en la cama y miré hacia el armario, que estaba al fondo del cuarto, junto a la ventana cerrada. La puerta del closet estaba entreabierta. Apenas una rendija, lo suficiente como para que la oscuridad pareciera más negra desde dentro. Me levanté lentamente. No sé por qué lo hice. Tal vez por orgullo.
tal vez por miedo a quedarme ahí sin saber qué pasaba. La madera del suelo crujía con cada paso. Sentía como me sudaban las manos y como el aire se volvía más frío conforme me acercaba. Puse la mano en la puerta del armario. La empujé con cuidado. Nada. Ropa colgada, zapatos mal acomodados, cajas con cosas viejas. Todo normal. No había nadie. Ni siquiera espacio suficiente para que algo se escondiera. Solté un suspiro largo. Intenté reírme de mí mismo. Pero entonces, cuando fui a cerrar la puerta del armario, lo vi. Algo escrito en la parte interior de la puerta. Con letras grandes. Irregulares. Rápidas. Escrito con tiza blanca. Decía: yo también estoy despierto. Mi corazón se detuvo por un segundo. Me paralicé. La frase no era lo peor. Lo peor es que yo no tengo tiza en casa. Nunca he tenido. Nunca he usado. No tengo hijos. No tengo pizarrones. Y vivo solo. Toqué las letras. Dejaban polvillo blanco en la yema de mis dedos. Era tiza real. Retrocedí tambaleando. Cerré el armario de golpe. Sentí algo detrás de mí. Volteé de inmediato. No había nada. Pero el ambiente había cambiado. La temperatura bajó. Era como si alguien más estuviera ahora en la habitación, invisible, inmóvil, mirándome. Me recosté en la cama, temblando. No dormí. Y cuando amaneció, volví al armario. La frase ya no estaba. Solo una marca gris, como si algo hubiera sido borrado. Como si el mensaje solo fuera visible cuando él también estuviera despierto. Desde esa noche, duermo con el armario cerrado con seguro. Y con una silla empujada contra la puerta. Pero a veces despierto y la encuentro abierta. El niño bajo la cama. Ese fin de semana fui a visitar a mi hermana. Me pidió que la ayudara a cuidar a mi sobrino mientras ella salía a una cena. Nada fuera de lo común. Yo siempre me llevé bien con el niño. Tiene 6 años, es simpático, curioso, y últimamente le ha dado por hacer preguntas raras sobre cosas que ve cuando duerme. Llegué a eso de las 7 de la noche. Jugamos un rato. Vimos una película animada y luego lo acompañé a su cuarto para que se durmiera. Era una habitación cálida, decorada con dinosaurios en las paredes, una pequeña lámpara de noche en forma de estrella, y una cama baja, con cobijas coloridas y peluches por todos lados. A eso de las 10:30 de la noche, el niño ya estaba profundamente dormido. Tenía uno de sus brazos colgando por el borde de la cama, y su osito favorito, un peluche desgastado con una oreja descosida, estaba en el suelo. Me acerqué en silencio para recogérselo y ponérselo junto al pecho. Me agaché lentamente, con la intención de no despertarlo. Y fue entonces cuando lo vi. Un rostro debajo de la cama. No fue una ilusión. No fue una sombra. Era él. El mismo rostro de mi sobrino. La misma pijama azul con naves espaciales. Mismos rizos castaños. Pero había algo diferente en su expresión. Sus ojos estaban bien abiertos, inmóviles, vacíos. Como si no parpadeara. Me quedé congelado. El niño debajo de la cama me miraba fijo. Y entonces, con una voz suave, casi sin mover los labios, me susurró: el de arriba no soy yo. Mi cuerpo se llenó de un frío brutal, de esos que te hacen doler los huesos. Caí hacia atrás, tropezando con una caja de juguetes, y me levanté como pude. Salí del cuarto sin mirar atrás, con la piel de gallina y las manos temblando. Corrí por el pasillo y grité el nombre de mi hermana. Ella aún no llegaba. El silencio de la casa era total, roto solo por el sonido agitado de mi respiración. Después de varios minutos, regresé al cuarto con la linterna del celular temblando en mi mano. No quería mirar debajo de la cama, pero tampoco podía quedarme sin saber. Me armé de valor, acerqué la luz al suelo. Y no había nadie. Todo vacío. Pero lo que me hizo tragar saliva y sudar frío fue otra cosa. El peluche que yo iba a recoger, ese que estaba en el suelo, estaba ahora bajo la cama. Aplastado. Como si alguien lo hubiera estado abrazando fuerte. Muy fuerte. Era imposible. Yo no lo puse ahí. Y no había forma de que mi sobrino, el que dormía arriba, lo hubiera hecho sin que yo lo viera. Me acerqué lentamente a la cama. El niño dormía plácidamente. Su respiración era tranquila. Pero entonces noté un detalle. Tenía tierra bajo las uñas.
y una delgada línea de polvo, como del suelo, marcaba el borde de su cuello, como si se hubiera arrastrado por debajo de la cama antes de subir. Me quedé de pie, sin saber si el que dormía allí era realmente mi sobrino, o si el verdadero aún estaba escondido, esperando, mirando desde abajo. Desde esa noche, no vuelvo a mirar debajo de ninguna cama, y cada vez que mi sobrino me sonríe, me pregunto si es él el que me mira. El mensaje en el contestador. Esto ocurrió en el 2012, y aunque han pasado más de 10 años, todavía no puedo hablar de esto sin que se me erice la piel. Mi papá había fallecido hacía apenas un mes. Fue repentino. Un infarto mientras dormía. No sufría del corazón, no tenía enfermedades previas, simplemente se fue. El vacío que dejó fue brutal. Era de esos padres que llenan los espacios con su risa, sus bromas, sus consejos, sus silencios. La casa sin él parecía otra. Recuerdo que una noche, ya cerca de la 1 de la madrugada, estaba solo en casa. Mi mamá se había ido con mis tías para distraerse unos días, así que me tocaba cuidar la casa familiar. No tenía sueño. Estaba sentado en la sala, viendo televisión a volumen bajo, con las luces apagadas, sumido en esos pensamientos oscuros que te alcanzan cuando todo está en silencio. Y entonces, sonó el teléfono fijo. Ese teléfono antiguo de base grande y contestadora automática. Hacía años que casi nadie llamaba por ahí. Me sobresaltó el timbre. Sonó una vez, 2 veces, 3. No contesté. Entonces se activó la grabación de la contestadora. Por favor, deje su mensaje después del tono. Bip. Lo que escuché después todavía me persigue. Era la voz de mi papá. Reconocí su tono al instante. Grave, pausado, con ese deje suave que siempre tenía cuando quería que lo escucharan con atención. Dijo: no es como creen. No estoy solo. Y luego, pitido. La grabación se cortó abruptamente, como si algo, o alguien, la hubiera detenido de golpe. Duró apenas 3 segundos. 3 segundos exactos. Me quedé inmóvil, mirando el aparato, con el corazón golpeándome en el pecho como un martillo. Me acerqué lentamente, como si el teléfono pudiera explotar o hablar de nuevo. Rebobiné el mensaje. Lo volví a escuchar. 1, 2, 3 veces. Siempre igual. No es como creen. No estoy solo. Reconocí cada sílaba, cada respiración. Era él. No era un audio viejo. No teníamos grabaciones previas de su voz. Jamás usó la contestadora. Siempre decía que esas cosas eran inútiles. Y sin embargo, ahí estaba, hablándome desde el otro lado de la línea. Llamé a mi madre. Me dijo que era imposible, que no había forma. Llamé a la compañía telefónica al día siguiente. Tampoco supieron explicarlo. No había registros de una llamada entrante a esa hora. No existía en el historial. Lo más aterrador fue que cuando intenté guardar el mensaje, desapareció. Simplemente se borró solo. El número de mensajes volvió a 0. Desde ese día, la contestadora comenzó a encenderse sola algunas noches. Sin grabar nada. Solo se encendía, reproducía estática, y se apagaba, como si alguien intentara comunicarse pero no pudiera cruzar del todo. Una vez, a las 3:03 de la mañana, volvió a sonar el teléfono. No dejé que respondiera la contestadora. Descolgué, temblando. Del otro lado, solo silencio. Y justo cuando iba a colgar, escuché algo muy leve, como un susurro entre estática. No estoy solo. Colgué con fuerza. Desconecté el aparato esa misma noche. Nunca lo volví a usar. Pero a veces, muy de vez en cuando duermo en esa casa, escucho el pitido de la contestadora desde la sala. Y no sé si es el aparato viejo, o si él sigue tratando de decirme algo más. Algo que no alcanzó a decir en esos 3 segundos. La llamada desde mi número. Fue un miércoles por la mañana. De esos que no prometen nada especial. Me desperté como siempre. Revisé el celular medio dormido, arrastrándome entre las notificaciones sin importancia, hasta que algo me congeló de golpe. Una llamada perdida. Pero no cualquier llamada. Era de mi propio número. Pensé que era un error, un bug del teléfono o una de esas bromas tontas con apps que clonan números. Pero me llamó la atención que la hora coincidía exactamente con un momento en que yo estaba dormido, con el celular cargando al lado de mi cama.
Era imposible que yo hubiera hecho esa llamada. Sentí un escalofrío, de esos que empiezan en la nuca y bajan por la espalda como una gota helada. Pero la curiosidad me ganó. Abrí el registro, seleccioné mi propio número y llamé de vuelta. No esperé mucho. Al segundo timbrazo, alguien contestó. ¿Hola? Pregunté, con la voz tensa. Silencio. Y luego, una voz, idéntica a la mía. Era como escuchar una grabación perfecta. El mismo tono, la misma forma de hablar. Pero había algo más, algo en el ritmo, en la forma en que pronunciaba cada palabra. Como si esa versión de mí supiera más de lo que yo sabía. Como si llevara más tiempo vivo que yo. La voz dijo, clara y directa. No salgas hoy. No vas a regresar. Sentí que el corazón me dio un vuelco. No pregunté nada. No respondí. Solo colgué de inmediato, como si me hubiera quemado los dedos con el teléfono. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando la pantalla del celular como si fuera un objeto maldito. Mi respiración estaba agitada, y un sudor frío me empapaba la frente. No sabía si estaba soñando, si era una broma, si me estaba volviendo loco. Pasaron varios minutos. La lógica me decía que saliera como siempre, que nada raro había pasado, que seguramente era un glitch, un truco de alguien. Pero no lo hice. Ese día tenía que salir a trabajar. Siempre tomaba la misma ruta. Bajaba por la avenida principal, cruzaba un puente, y llegaba al centro. Lo había hecho cientos de veces. Pero esa mañana, decidí quedarme. Llamé diciendo que me sentía mal. Me hice un café. Me senté frente a la ventana, sin hacer nada. A eso de las 11:43 de la mañana, escuché las sirenas. Primero una, luego dos, 3, 4. Un caos inusual para una mañana tan tranquila. Encendí la televisión. En las noticias locales apareció en rojo. Última hora. Accidente múltiple en el cruce del Puente Hidalgo. 3 muertos. Varios heridos graves. Me congelé. Ese cruce era el que yo usaba cada mañana. Exactamente a esa hora. Los autos destrozados. Una camioneta volteada. Imágenes rápidas. Vidrio en el asfalto. Ambulancias. Uno de los autos era del mismo modelo y color que el mío. Mi garganta se cerró. No supe qué pensar. ¿Coincidencia? ¿Premonición? ¿Alguien jugando con mi destino? ¿O era yo mismo, tratando de advertirme desde otro plano, desde otro tiempo, desde un futuro que ya no sería? Esa noche no dormí. Apagué el celular. Lo metí en un cajón. No volví a recibir otra llamada como esa. Pero a veces, cuando lo enciendo después de días, hay un mensaje que aparece y desaparece tan rápido que no alcanzo a leerlo. Como si alguien, o yo mismo, siguiera vigilando mi camino. El visitante del rincón. Siempre he tenido una pequeña lámpara de noche en mi habitación. No por miedo exactamente, sino por costumbre. Me tranquiliza esa luz tenue, cálida, que apenas ilumina un rincón del cuarto y deja el resto en sombras suaves. Mi cama está frente a una pared lisa, sin ventanas, y a la derecha hay un perchero viejo de pie, donde cuelgo siempre algún abrigo o sudadera. Desde donde duermo, ese perchero se ve como una silueta humana. Lo supe desde el primer día, y nunca me importó. Me decía a mí mismo, es solo tu ropa. Pero poco a poco, esa sombra empezó a cambiar. A veces, en la madrugada, cuando me despertaba por cedo sin razón, notaba que el abrigo parecía más largo, o que se inclinaba apenas, como si tuviera cabeza, o que los brazos colgaban rectos, demasiado rígidos para hacer tela. Y entonces comencé a sentir miradas. Era una sensación física, el calor de unos ojos clavados en mí desde ese rincón. No era imaginación, era la misma sensación que uno tiene cuando alguien lo observa desde lejos, incluso sin hacer ruido. Durante semanas, traté de ignorarlo. Me decía, estás cansado. Es tu mente. Me convencía de que solo era el abrigo, el ángulo de la luz, el sueño. Hasta que una noche, todo cambió. Me desperté de golpe. No sé por qué. No fue un ruido. Solo una presión en el pecho. Como si algo estuviera mal. Miré directo hacia el rincón. La lámpara proyectaba la sombra, más oscura que nunca. Pero había algo distinto. Ya no estaba el perchero. Lo recordé de inmediato. Lo había movido esa misma tarde al pasillo para limpiarlo.
No había nada colgado ahí. Y sin embargo, la sombra seguía ahí. No solo eso, tenía ojos. 2 puntos blancos, abiertos como platos, fijos en mí, sin parpadear. Inhumanos. Era la figura de un hombre alto, delgado, con los brazos caídos, y el cuello ligeramente inclinado hacia adelante, como si se estuviera acercando, o como si me hubiera estado observando por horas. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Sentí que me desmayaba. Encendí la luz principal de golpe, con el corazón a punto de estallar. Todo se iluminó, y la figura ya no estaba. No había sombra, no había perchero, solo pared, pero el aire estaba más frío, como si esa cosa aún estuviera cerca, pero fuera de la vista. Esa noche no volví a dormir, ni la siguiente, ni por varias semanas. Me compré una lámpara más potente. Dormía con la televisión encendida, a veces con la puerta abierta y la luz del pasillo prendida. Pero nada lograba quitarme esa sensación, porque desde entonces, aunque no lo vea, sé que sigue ahí. Y de vez en cuando me despierto sin razón a las 3 de la mañana, y miro ese rincón, siento la misma presión, y los mismos ojos, en algún lugar, que me siguen mirando. El recuerdo que no es mío. Desde que tengo memoria, hay una imagen que ha vivido dentro de mi cabeza. No es un sueño recurrente. Es más vívido que eso. Como si fuera un recuerdo real, clavado en lo más profundo, imposible de olvidar. Siempre es la misma escena. Yo, bajando unas escaleras viejas, de madera oscura, crujiente, con una baranda llena de polvo. La luz es tenue, amarillenta, como si viniera de una lámpara antigua o de una vela a punto de apagarse. Y al final de la escalera, hay una mujer vestida de negro. Siempre la misma. Rígida. Silenciosa. Su rostro cubierto parcialmente por un velo. Pero sus ojos, siempre los veía. Abiertos. Helados. Como si me estuviera esperando desde antes de que yo naciera. Nunca supe qué significaba. De niño, creía que era una pesadilla. De adolescente, que era una fantasía inconsciente. De adulto, simplemente dejé de pensar en ello. Hasta que pasó lo imposible. Un domingo cualquiera, mi novia y yo decidimos ir a ver casas antiguas. No para comprar, no teníamos ese dinero, sino por gusto. Le encantan los lugares viejos, con historia, con alma. Yo iba más por acompañarla que por interés. Fuimos a una zona al sur de la ciudad. Vieja colonia, casas enormes, abandonadas, pero con arquitectura de otra época. Una de ellas tenía un cartel apenas colgando. Se vende. Pase a mirar. Ella se emocionó. Entramos. La puerta de madera oxidada chirrió como en una película mala de terror. El interior olía a polvo, humedad y algo más. Un olor seco, como flores marchitas guardadas en un cajón por décadas. Avanzamos apenas unos pasos, y ahí estaba. La escalera. Me detuve en seco. La misma inclinación. La misma madera astillada en los bordes. Las mismas grietas. El mismo pasamanos torcido que yo había tocado en mi recuerdo. Sentí un nudo en el estómago. Era exactamente la misma escalera que había bajado cientos de veces en mi cabeza, sin nunca haber estado allí. Sin pensarlo, sin medir mis palabras, le dije a mi novia en voz baja: «Acá hay una señora esperándonos abajo». Ella soltó una risa nerviosa. «¿Cómo sabes? ¿Ya viniste antes?» Yo no respondí. Bajamos juntos, paso por paso. Cada peldaño crujía igual que en mi recuerdo, y el aire se volvía más denso. Al llegar al fondo, entramos a una sala oscura, con cortinas cerradas y muebles cubiertos por sábanas. El polvo flotaba en la luz que entraba por una rendija. Y entonces la vi. Un retrato, colgado en la pared del fondo. Grande, viejo, en blanco y negro, desteñido por los años. Una mujer, vestida de negro, con velo, con la misma cara que había visto toda mi vida. Era ella. Mi novia se quedó en silencio. Me miró sin palabras. Le conté todo, temblando. Mi recuerdo, las escaleras, la mujer, todo. Ella no se rió esta vez. Se le notaba el miedo en la cara. Nos fuimos sin decir una palabra más. Esa noche no pude dormir. Y desde entonces, el recuerdo ha cambiado. Ya no solo estoy bajando las escaleras.
Ahora ella me llama por mi nombre. Y me dice algo nuevo, cada vez que cierro los ojos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, una noche, encontré en el respaldo de mi cama una astilla vieja de madera, exactamente igual a la de esa escalera. Yo no la puse ahí. Y la casa está a kilómetros de donde vivo. Hay cosas que no sé si algún día voy a entender. Pero pasaron. Y si a vos también te pasó algo que nadie te creyó, suscríbete. Porque este canal es para los que no miran para otro lado cuando algo se mueve solo. Y contame en los comentarios, ¿cuál fue tu experiencia paranormal más fuerte? Te leo.